Hola, muy buenas noches, muy buenas tardes. Y hoy, que me he olvidado, por cierto, te pido disculpas, Adrián, que no te avisé, de que hoy tenemos una audiencia de lujo, porque estamos emitiendo a la vez en DMP Geopolítica y en el canal Demoliendo mitos de la geopolítica, el que dirige Ezequiel. Por lo tanto, tenemos audiencia doble. No doble, triple, porque también está emitiéndolo el canal de Adrián Ecai Center. Buenas Ujú. noches, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Hola Santiago, ¿qué tal? Pues encantado como siempre de estar contigo y con DMP Geopolítica. Bueno, ya sabéis que yo estoy con Bien. vosotros los jueves por las tardes o por la noche según el país, a las 11 de la noche hora Madrid. Y bueno, pues como siempre acordaros por favor de si os gusta el vídeo darle al like, si no estáis suscritos darle a la tecla de suscribirse y dejarnos preguntas o comentarios que intentamos ir comentando o respondiendo en la medida en que podemos, ya sabéis, no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, que lo localicéis muy fácil en YouTube con ECAI con K, Center con C. Bien, pues gracias otra vez, Sergio, Santiago, y empezamos cuando quieras. Bueno, si quieres podemos aludir, puesto que el título hemos Mira, puesto Europa hacia la autocracia, y esto evidentemente está muy relacionado con lo que ha sucedido hace unos días, esta sentencia inhabilitando a Marine Le Pen para presentarse a las elecciones presidenciales, pero esto seguramente tenemos que situarlo en un largo recorrido de Europa, en ese camino progresivo, digamos, a veces se puede decir hacia la dictadura, hacia la autocracia, como queramos llamarle, ¿no? Pero un camino que quizás empieza pues muy claramente a principios de siglo, ¿no? A principios de siglo ya es un momento en el que hay una serie de documentos en el conjunto de Occidente, pero sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde ya nos empiezan a transmitir que las grandes corporaciones que controlan Europa y Estados Unidos están muy preocupadas por ciertos elementos que, digamos, que amenazan su futuro, ¿no? Estamos en un momento en el que ya han transcurrido 10 años desde el fin de la Guerra Fría. Estamos en un momento álgido en el que Estados Unidos y esas corporaciones que controlan Estados Unidos se sienten las dueñas del mundo, pero en estos análisis detectan fundamentalmente tres amenazas, ¿no? Una de ellas, pues el auge de los países emergentes, dicen sobre todo Rusia y China, y luego plantean estrategias a desarrollar para cercar, aislar y someter a esos países. Una segunda amenaza que es el agotamiento del modelo económico, pero ya entonces ellos se dan cuenta de que ese modelo neoliberal no estaba funcionando bien. Claro, hay cosas con los datos encima de la mesa que son muy evidentes, ¿no? Que luego a partir de ahí se han hecho todavía más evidentes, pero que la economía occidental se estaba soportando en una provisión constante de mano de obra barata, ya lo hemos comentado otras veces, primero de las mujeres, luego mano de obra migrante, y, y en un constante incremento de la deuda, privada primero y luego pública también, ¿no? Bien, y entonces es el sistema, el modelo económico que les estaba soportando no funcionaba, y hay un tercer elemento que les empezaba a preocupar, que era Internet. Durante la década de los años 90, estas grandes corporaciones se habían hecho con el control de la opinión pública occidental, un control prácticamente total, utilizando distintos caminos, ¿no? Pero sobre todo con la concentración de los grandes medios, privatización de otros, televisiones fundamentalmente, y al final pues habían conseguido una unificación ideológica prácticamente total, la desaparición de hecho de lo que se llamaba izquierda, derecha o centro, etcétera, ¿no? Pero a la vez ya se empieza a dar cuenta de que a través de Internet una parte pequeña pero creciente de la opinión pública se les está empezando a escapar, ¿no? Y bueno, frente a esas tres amenazas, bueno, pues empiezan a ponerse nerviosos y a pensar en un futuro que quizás no es tan fácil para ellos como esperaban, y hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas que nos preparen para un futuro endurecimiento de las sociedades occidentales. Claro, ¿qué ocurre con este tema de las libertades civiles, la democracia, etcétera? Bueno, todos los sistemas
tienden a endurecerse en la medida en que se ven en peligro, ¿no? Entonces, cuando se dice que, pues, que si el capitalismo es dictatorial o que si el socialismo es dictatorial, en realidad todos los sistemas se suavizan cuando no se cuestionan y en la medida en que hay un cuestionamiento interno o externo, pues tienden a endurecerse normalmente. Y claro, tiene una lógica y esa lógica es la que se empezó a aplicar desde principios de siglo, ¿no? Entonces tenemos ahí una serie de detonantes. El primero es el ataque contra las Torres Gemelas y que con la consecuente ley patriota que se aprobó en Estados Unidos ya empezando con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, empezando a restringir libertades dentro de Estados Unidos, ¿no? Y luego hemos visto cómo esto ha sucedido en muchos países europeos. Pues, muchas veces también con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Entonces hemos visto cómo se aprueban lo que se llamaban leyes antiterroristas restringiendo derechos, pero termina el terrorismo y da igual, se mantienen las restricciones de derechos, ¿no? Entonces es curioso. Bueno, entonces ha habido poco a poco avances en ese sentido y poco a poco yendo restringiendo unos y otros derechos en distintos países, ¿no? Bueno, esto ha avanzado durante estos 25 años de forma lenta pero progresiva en todo Occidente y luego otra línea de avance muy importante ha sido Internet, ¿no? Frente a ese peligro que veían en Internet a principios de siglo, lo que hicieron las corporaciones y los servicios de inteligencia occidentales fue, en primer lugar, poner en marcha las redes sociales. Claro, las redes sociales se dice, es que hubo un señor muy listo y muy imaginativo que hizo no sé qué, un Facebook y otro muy listo y muy imaginativo que sacó adelante Twitter. Y eso se sabe perfectamente que no es cierto. Eran proyectos conjuntos de corporaciones y servicios de inteligencia, ¿no? Y puestos en marcha precisamente para controlar Internet, ¿eh? Para empezar a controlar Internet, ¿no? Luego, esto les ha salido un poco rana. No consiguieron controlar Internet. Las redes sociales sí las controlaban en parte, pero incluso las redes sociales se convirtieron en un instrumento de más o menos controlado, pero de creación de información, difusión de información y creación también de disidencia, ¿no? Con lo cual, este fenómeno de disidencia a través de Internet siguió yendo a más, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues ya a partir de hace 10 años aproximadamente, ya dieron el siguiente paso, empezó a ser la censura. La censura, primero, en las propias redes sociales, en las que se utilizó el pretexto de que, bueno, son entidades privadas, entonces, si censuran, ¿no? Claro, si la información está a través de un sistema de oligopolio canalizada necesariamente a través de esas redes sociales, pues ese argumento de que son entidades privadas es absurdo, ¿no? Evidentemente, además, sí. Me gustaría puntualizar aquí una cosa. Sí, sí. La Constitución española, por ejemplo, protege lo que tú y yo estemos hablando y dando nuestra libre opinión, nos lo protege. Tenemos derecho a ella, mientras no atentemos contra nadie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No pueden censurarnos. Entonces es más fácil que una compañía privada por sí misma sea la censuradora. Es más, claro, ellos no te censuran a ti, le dicen a la compañía, como dejes que la gente hable, te multamos o te subimos los impuestos, ¿no? O sea, claro, es una forma de privatizar la censura para encajarla legalmente. Claro, efectivamente, eso fue la siguiente fase. Como vieron que así tampoco seguían sin controlar la situación, porque claro, la censura ya hace 10 años empezó, pues bueno, un día con un pretexto, otro día con otro, pero iban progresivamente tomando medidas de este tipo, pues Facebook, Twitter, Google, etcétera, ¿no? No era solo censura, era también manipulación de la información, ¿no? Todo el mundo sabe en Google, por ejemplo, en los buscadores, Google, etcétera, pues te orientan en una determinada, en la dirección que quieren ellos cuando vas buscando determinada información, ¿no? Pero bueno, el caso es que no conseguían dominar Internet y el siguiente paso ha sido el que tú comentas, ¿no? Bueno, empiezan a implicarse los gobiernos, ¿eh? En los últimos, y es lo que han hecho en los últimos años. Primero el Parlamento Europeo, que siempre es el más agresivo de las instituciones públicas europeas, ¿no? Y luego distintos gobiernos alentando a las redes a censurar, ¿eh? A censurar, ¿eh? Le llaman de una forma u otra, pues, pero al final es a censurar. Y además amenazando con al que no censure y poniendo en marcha campañas de descrédito
contra una red que de pronto, como Twitter, parece que deja de censurar. Diciendo, es un crimen absoluto, ¿no? Tendrán sus motivaciones de un tipo o de otro, pero el caso es que lo que se les reprocha es que dejan de censurar, ¿no? Algo terrible, ¿no? Terrible, evidentemente, desde el punto de vista de esas estrategias de unas élites que tienen un enorme miedo a que la situación, en principio era la situación económica, estallada en cualquier momento y eso fuera difícil de contener, ¿no? Y ahora, bueno, pues es también la situación geopolítica interna, el contexto geopolítico mundial, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ese proceso de endurecimiento con respecto a las redes sociales ha llevado también en paralelo a los distintos países a aprobar leyes de emergencia, ¿eh? En principio, cuando no existía ninguna emergencia, pero poniendo sobre la mesa que pueden existir emergencias, vamos a aprobar una ley de emergencias previendo la posibilidad de restringir derechos, ¿eh? Con lo cual también se están preparando para ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, y luego tenemos quizás el contexto que se ha creado ya dando otro salto cualitativo ya al ámbito directamente de las instituciones políticas, cuando, bueno, primero, si teníamos una guerra interna de la Unión Europea contra los países que se desmarcaban, digamos, de las modas socioculturales dominantes, ¿no? En un primer momento fueron Hungría y Polonia, ¿no? Pero claro, Polonia fue disidente hasta que estalla la guerra en Ucrania, ¿no? Y a partir del momento que estalla la guerra en Ucrania, ya todo digamos, se subordina a estas estrategias geopolíticas y al posicionamiento geopolítico de unos y otros. Hungría sigue siendo un enemigo y a Hungría se le añade Eslovaquia. Claro, en Eslovaquia, ¿qué ha sucedido? Hay un gobierno, bueno, más débil que el gobierno húngaro, porque claro, el gobierno húngaro lleva en esa estrategia de oposición a las culturas dominantes en la Unión Europea, lleva muchos años, tiene una posición también bastante cercana a sus planteamientos, que le da bastante cobertura, tiene una mayoría muy amplia que ha ido asentándola en el tiempo. No es el caso de Eslovaquia. Eslovaquia es un gobierno es un partido socialdemócrata que, bueno, ha ganado las elecciones hace año y medio, pero, bueno, pues tiene una mayoría que puede estar en cuestión y tiene una posición muy organizada desde Occidente, pues marcándole de alguna forma el terreno. Bueno, de cualquier forma, por sus posiciones antiatlantistas o anti-Unión Europea o disidentes dentro de la Unión Europea, pues bueno, pues Robert Fico, ya sabemos, sufrió un atentado, ¿no? Que desde luego no fue algo casual, ¿no? Ni algo de un loco ucraniano o pro-ucraniano, y la prueba la tuvimos cuando un comisario europeo, en una reunión con el primer ministro de Georgia, amenaza a este primer ministro de Georgia con, con que una legislación que estaban poniendo en marcha y que no les gustaba a la Unión Europea, que se anduviera con mucho cuidado en seguir adelante con esa legislación, porque si no le iba a pasar lo mismo que le ha pasado a Robert Fico. Es que se le acabaron los caballos, no le quedaba una cabeza de caballo para metérsela en la cama, claro. como el Padrino, ¿sabes? Claro. Todo eso. Con lo cual teníamos ya el reconocimiento expreso, ¿no? de quién había estado detrás de ese atentado, ¿no? Bien, pero son dos hechos, ¿no? El atentado contra Fico en Eslovaquia, ya es un mecanismo tradicional, el de las revoluciones de color, ¿no? En distintos países, ¿no? Pero ya más cercano tenemos ese caso de Georgia, por un país con un gobierno que no es que sea prorruso, es simplemente que no quiere meterse en líos, ¿no? Y simplemente no querer meterse en líos ya ha sido suficiente para que le organice una revolución de color, para que le amenacen de muerte al primer ministro desde la Unión Europea, ¿no? Luego tenemos ya el caso, ya hace unos meses, el caso de Rumanía, ¿no? El caso de Rumanía en el que deciden anular las elecciones porque ha ganado un candidato que no pertenece a ese partido único europeo de los partidos tradicionales y, bueno, se anulan las elecciones. Después, más adelante, ya sabéis, se le ha prohibido a este candidato, porque previsiblemente va a ganar las siguientes elecciones, se le ha prohibido presentarse,
y a los miembros de su grupo que se iban a presentar en lugar de él también se les ha prohibido presentarse después. Con lo cual ya es el tercer golpe de Estado en Rumanía, ¿no? Siempre para evitar que las cosas se salgan del cauce, ¿no? Y esto nos sitúa ante un agravamiento progresivo, ante un endurecimiento progresivo, ante un atrincheramiento creciente de ese partido único europeo que se está viendo cada vez más amenazado, ¿no? Cada vez más amenazado porque además, junto a esos riesgos estratégicos que se van haciendo cada vez más evidentes, el círculo se va estrechando. Desde el punto de vista de los países emergentes, el detonante fue la guerra en Ucrania y esa guerra que está ganando Rusia, al contrario de lo que ellos pensaban, y luego tenemos la victoria del trumpismo, que es, digamos, un movimiento conservador con vínculos oligárquicos también, pero enfrentado en todo lo que es el ámbito sociocultural, por lo menos, a ese partido único europeo. Entonces, las amenazas que ese partido único, que esas entidades, que ese frente oligárquico está sintiendo son cada vez más cercanas, el círculo se va estrechando y esto les lleva a tomar decisiones cada vez más arriesgadas, que no se hubieran atrevido a tomar en otras circunstancias. Usted, anulación de elecciones, por la brava, ¿no? Bueno, y el último movimiento, pues lo tenemos con esta condena, esta inhabilitación de Marine Le Pen para unas elecciones presidenciales que son dentro de 2 años en Francia y que todo apuntaba a que Marine Le Pen era posible y podía ser la nueva presidenta de Francia, ¿no? Podía serlo porque ha ganado otras elecciones, pero no ha llegado a ser presidente gracias al lo que se llama el Frente Anti-Le Pen, ¿no? Pero un Frente Anti-Le Pen que estaba cada vez más desgastado y debilitado, ¿no? Y en el cual había muchas expectativas de que en las siguientes otras fuerzas o del centro derecha o incluso de la izquierda se abstuvieran y no aceptaran en conformar ese frente anti-Le Pen en el año 2027, ¿no? Ante esas expectativas, pues lo que han hecho es, pues por la brava, inhabilitar a Le Pen para que se presente a las elecciones, ¿no? Bueno, ya habíamos comentado que, claro, Francia no es cualquier cosa, ¿no? Que dentro de esa, primero, que a partir de la victoria rusa en Ucrania, sobre todo, que ya está encima de la mesa, que se iba a abrir un periodo de 4 o 5 años de convulsión política en Europa, y en esa convulsión política iba a haber una guerra entre 3 frentes, ¿no? Este partido único europeo de los grupos tradicionales, los grupos conservadores apoyados ahora por el trumpismo y seguramente el empuje de los países emergentes a través de distintas opciones políticas, ¿no? Y que a partir de la victoria rusa en Ucrania van a tener una enorme influencia, sobre todo en Europa central y oriental, ¿no? Bien, claro, en ese contexto hay piezas que se van a mover probablemente en distintas direcciones, pero lo que no puede tolerar el partido único es perder ni Francia ni Alemania, porque si pierde uno de los dos, cae la Unión Europea. Y entonces, bueno, pues dentro de esa concepción de crisis, de pánico ante una situación de crisis histórica, pues han decidido inhabilitar a Le Pen. También nos dijo, esto fue muy revelador, ¿no? Thierry Breton, el comisario europeo, el excomisario europeo, nos dijo en la televisión que lo que hemos hecho en Rumanía, si hace falta, lo hacemos también en Alemania. Parece que no han necesitado hacerlo en Alemania, pero bueno, lo han hecho de alguna forma en Francia, ¿no? Bueno, no hay que descartar nada a partir de ahora, pero sobre todo que Francia y Alemania las van digamos, a agarrotar a ese atrincheramiento del partido único, y yo creo que es bastante claro, ¿no? Hay una cosa que hablan de que Europa es la resiliencia, que está de moda ahora la palabra resiliencia desde hace un par de años, para todo se aplica, ¿no? Pero bueno, que dicen que es la resiliencia democrática en un contexto global adverso, que tiende a las autarquías, ¿no? Y hablan de países como Noruega, España, Portugal y Alemania,
que fueron clasificados como democracias plenas por la revista The Economist. Si con todo lo que está pasando en la Unión Europea tenemos democracias plenas en estos 4 países por lo menos, entonces, ¿qué hay en el resto del planeta? Es que no Bueno, sé... claro, es que son países a los que tienden o tendían hasta ahora a guardarse las formas democráticas, ¿no? Claro, la revista The Economist, desde luego, no es imparcial en esa opinión. Ya sabes que está muy ligada a los Rothschild, ¿no? Claro. Es casi el portavoz oficioso de los De la Rothschild, familia. The Economist, ¿no? Bueno, claro, nosotros hemos dicho más de una vez que una cosa son las libertades cívicas y otra cosa es la democracia, ¿eh? Porque en Occidente sí tenemos una tradición muy importante de libertades cívicas, pero yo diría que democracia en absoluto, ¿no? Claro, democracia es lo que es democracia, gobierno del pueblo, ¿no? Y desde luego en Occidente no manda el pueblo, ni siquiera mandan los gobiernos, mandan los grupos corporativos que están encima de los gobiernos, que controlan los medios de comunicación, que financian los partidos políticos, que controlan la cultura, la industria cultural, la educación, etcétera. Bien, entonces, claro, este es el problema de fondo también de Occidente y por eso nos va tan mal en los últimos 40 años, ¿no? Por este servilismo que la clase política tiene frente a las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, democracia no hay, pero sí es cierto que hay una serie de libertades cívicas que son un activo histórico probablemente de Occidente y que es importante valorar cara al futuro, ¿no? Pero claro, esos aspectos formales de la democracia, porque, claro, el que manden las corporaciones es compatible con que haya elecciones y cada X años que se elija un gobierno, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque esas corporaciones controlan quién gana las elecciones, lo controlan la opinión pública, controlan la ideología, controlan a través de los medios y de la industria cultural fundamentalmente y de la educación, como he dicho antes. Entonces, a ellos no les importa que haya elecciones porque tienen ya perfectamente controlado el espectro político, claro, las distintas opciones, etcétera. Bien, entonces, y si no, te prohíben. Claro, si no te prohíben en la medida en que ven una amenaza. Claro, ese es el tema. Y ahora estamos en esa situación en la que dicen, bueno, la democracia formal está muy bien mientras no hay nada importante en juego. Pero en el momento en que hay algo importante en juego, dejamos de rompemos la tonterías, baraja, ¿no? No Y vaya a ser. el problema es que es esta la situación en la que estamos. Hay cosas muy importantes en juego, el propio poder de estas corporaciones se está viendo amenazado, y dicen, bueno, ahora esto ya es serio, entonces si hay que anular elecciones se anulan, si hay que anular candidatos se anulan y fuera, ¿no? Y claro, lamentablemente es esta situación en la que estamos, y claro, eso ya es una situación en base a decisiones concretas que ya podemos calificar de autocrática en el sentido, es decir, ya no era democracia realmente, ¿no? Pero es que ahora se pierde también la forma democrática, ¿no? Diciendo, esa forma democrática que si la gente se mueve puede permitir realmente gobiernos alternativos, pues como la gente se está empezando a mover, nos está poniendo en riesgo, pues se acabó. Entonces se acabó en la medida en que la gente, digamos, continúe con posiciones peligrosas, digamos. Y está claro que esa línea la van a mantener. Claro, hay otra serie de movimientos como las propias políticas de rearme, ¿no? Estas generaciones de pánico en la población con respecto a una posible guerra, etcétera, todo eso son instrumentos que ayudan a estas tendencias, a estos movimientos de endurecimiento político, ¿no? Y bueno, ya lo hemos visto en posibles atentados o ataques de bandera falsa, cosas de estas pueden pasar si creen que necesitan pretextos para hacer lo que habitualmente no suelen hacer, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. Hablo de los factores externos que afectan a la Unión Europea, como la influencia de las potencias autocráticas que llamamos los europeos, porque claro, nosotros como somos los perfectos, países como Rusia son una dictadura,
porque lo dicen ellos. China es una dictadura. Entonces, tener que enfrentarse a esas autocracias, ¿qué representa para la Unión Europea? Kaja Kallas, la comisaria europea, que la verdad, eso es para hacer un capítulo aparte con una mujer eso, ¿no? Dice que las campañas de desinformación que provienen de Rusia y de China son una preocupación real de la Unión Europea y que con el declive de Estados Unidos como promotor de la democracia, la Unión Europea se ha quedado sola ante todas las autocracias del mundo, que dice que el 72% de la población mundial vive bajo una dictadura. ¿Lo ves Bueno, tan...? es interesante estos juegos de palabras, ¿no? Porque, claro, de China, cuando había que analizar su sistema, siempre se decía pues que era una dictadura, pero se escondía, ¿no? Porque, bueno, cuando había buenas relaciones económicas, interesaba mantener buenas relaciones con China, bueno, este tema se dejaba aparte, todos los grandes corporaciones y los grandes empresarios decían maravillas de China, etcétera, ¿no? Pero claro, de Rusia no se decía que fuese una dictadura, ni que fuese una autocracia. Se decía, bueno, es un régimen personalista, personalizado y tal, pero ha sido a medida que hemos empezado a tener problemas con ellos, cuando nos ha empezado a interesar llamarle autocracia, ¿no? Entonces, desde el año 22, un poco antes, bueno, en el 14 ya empezó con el conflicto en el Donbass, etcétera, ya empezaron pues, a alimentarse el mensaje antirruso, ¿no? Pero, claro, en los últimos años es donde se ha desarrollado esa terminología. Dicen, no, es una autocracia, ¿no? No es como las nuestras. Hay elecciones, en estas elecciones se les elige, pero bueno, no son elecciones buenas. Hay una forma de hablarlo, ¿no? Pero bueno, y además demonizamos a Putin, la figura de Putin, le llamamos autócrata y a base de repetirlo muchas veces, pues se quedará con esa imagen, ¿no? Pero bueno, pues sí han pasado al final la terminología de pues, democracia dura, digamos, ¿no? Democracia no liberal, democracia autocrática a dictadura, ¿no? Entonces, bueno, y ahora se utiliza ya el término dictadura como les da la gana, ¿no? Diciendo, bueno, y India tampoco se ha dicho nunca que no fuese democrática, pero ahora que están los BRICS, bueno, pues igual hay que empezar a decir que igual es un régimen poco democrático, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O Brasil, ¿no? Como dice RDSM 218, por ejemplo, democráticos como el régimen saudí, el régimen jordano, son demócratas, ¿no? O son dictadores, pero claro, son sus dictadores, más bien los de Estados Unidos, ¿no? Como hay una diferencia de baremo según quién sea, ¿no? El rival. Es lo mismo que hablamos de control de lo que habla la gente, ¿no? Claro. Sí, bueno, en realidad, si somos, digamos, puristas, es posible que digamos, hombre, democracia en sentido puro, es que no hay ningún país. Ninguno. Ningún país, es decir, gobierno del pueblo como tal, no. Otra de la democracia seguramente puedes decir que es un proyecto de ir avanzando hacia gobiernos que representen los intereses de los ciudadanos cada vez más, ¿no? En la medida en que se establezcan nuevos mecanismos de participación, etcétera, ¿no? Pero desde luego, bueno, vamos a decir, es que es un caso absolutamente evidente el de Estados Unidos, ¿no? Ni con poco disimulo, ¿no? Es que en Estados Unidos no te puedes presentar a las elecciones si no eres un multimillonario o vas de la mano de un multimillonario. Y claro, las riadas de dinero que hay ahí constantemente para financiar las elecciones, para financiar a los congresistas, y además perfectamente reconocido, ¿no? A cada candidato ahí está perfectamente definido el listado de empresas que le han financiado, ¿no? Y en los que evidentemente se debe absolutamente, es decir, que Estados Unidos no es una democracia, lo que nos presentan como la gran democracia referencial de Occidente, que no es una democracia, es algo evidente, ¿no? Es más, incluso ellos están constantemente hablando de los padres fundadores del sistema democrático norteamericano, pues los padres fundadores decían una y otra vez que lo que ellos ponían en marcha no era en absoluto una democracia, ni querían que fuese un disparate como una democracia, no. Lo suyo era una república representativa, ¿no? Claro, que era algo, lo decían expresamente, algo parecido a lo que fueron las primeras, ahora hablamos de democracia, entonces se habla de repúblicas liberales, digamos, ¿no? Que eran repúblicas
censitarias, donde primero votaban los ricos, ¿no? Votaban los ricos. Y luego ese nivel, y quiénes son los ricos, se fue reduciendo a medida que veían que podían ir ampliando el espectro de votación sin que se cuestionara su poder. Claro. No, veían que, pues por los controles de los medios de comunicación, etcétera, controlaban a la gente, controlaban las votaciones, pues fueron ampliando el sufragio sin que eso les representara demasiado problema, porque seguían controlando el poder, ¿no? Es más, yo recuerdo, y creo que en algunos estados de Estados Unidos aún está vigente, de que en Estados Unidos, creo que cuando las elecciones de Bush, que le ganó ahora no recuerdo el nombre, el que después daba conferencias sobre el clima, fue el primero que empezó con lo del cambio climático, que daba conferencias por todo el mundo. Al Gore. No me acuerdo. Al Gore. Correcto, ¿no? Recuerdas que, bueno, fue una victoria, a ver, que fue en realidad un verdadero fraude, ¿no? Decidida en tribunales, ¿no? Decidida en tribunales. Es más, pues recuerdo que en aquella época creo que había estados, creo que era Florida o Atlanta o Mississippi, que el voto de los ciudadanos negros tenía menos valor que el de los blancos. No sé si recuerdo si 1-5 o 1-6, ¿no? Y que era legal, estamos hablando, a ver, hace 20 años, en los años 90. Eso ¿no? fue el año 2000, creo, ¿no? Sí. Claro. Y claro, sí. No sé si ha cambiado, pero vamos, no creo que haya cambiado, porque en Estados Unidos sabes que hay muchas leyes de estas tan raras como que, por ejemplo, no puedes hacer el amor en tu casa o cosas de estas, y siguen vigentes, aunque no se apliquen, ¿no? Pero ahí las están, ¿no? Por eso que la democracia de Estados Unidos, como tú decías, entre la oligarquía financiera que la domina y pone a los candidatos y después todas estas leyes que son totalmente parciales, los fundadores de la democracia, los padres fundadores, podían votar solo los hombres libres. Pues Claro, los esclavos, ni siquiera los libres, los ricos, ¿no? los ricos. Los claro. libres propietarios, ¿no? Ahí está. Los hombres libres propietarios, ¿no? Claro, y todos los mecanismos que conocemos como bases de la democracia, como conceptos de división de poderes, etcétera, no son en realidad base de la democracia, son base del equilibrio de poderes entre los ricos. Para eso nacen, ¿no? Diciendo, es decir, como frente a lo que era la aristocracia, digamos, los propietarios burgueses y tal, eran muchos, diciendo, tenemos que buscar un sistema donde el gobierno que pongamos nos respete a nosotros, a los ricos. ¿eh? Y entonces no estaban pensando en nada que tuviera que ver con la democracia. Entonces, sí, pues el poder judicial, el poder legislativo, el ejecutivo, que se controlen entre ellos de una forma u otra, pero todo eso argumentado siempre con este criterio, que no abusen de los ricos. Ahí está. Claro, esto es... entonces, eso tiene que quedar muy claro, que eso no tiene nada que ver con el concepto de democracia. Otra cosa es, luego ha evolucionado desde un punto de vista formal hacia el sufragio universal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le da esa imagen de democracia? Pero solo imagen en la medida en que, ya digo, la opinión pública es la opinión pública, la financiación de campañas, los candidatos y tal, son todos ellos financiados por los ricos, ¿no? Por las grandes empresas, ¿no? Entonces, en el caso de Estados Unidos es absolutamente evidente, ¿no? Es más oculto en Europa, pero también funciona en Europa de la misma forma en último término, ¿no? Bueno. En escenarios futuros para la Unión Europea, consolidación, fragilidad, rotura, cómo mantener la cohesión interna, la extrema derecha, porque ese es uno de los grandes peligros que tenemos en Europa. Cada vez que la extrema derecha va llegando a los poderes, terminamos a piñas, terminamos pegándonos entre todos. Bueno, claro, esto es una cuestión clave en este momento. ¿Qué es esto que se llama extrema derecha? ¿Es extrema derecha? Porque, claro, en esa situación del partido único que llamábamos antes, se había llegado a una unificación tal de posiciones que al final todo el que planteaba algo distinto se empezó a utilizar los conceptos de extrema derecha y extrema izquierda. Bastaba con que simplemente te salieras del partido único, ¿no? Entonces, muchas veces, a posiciones que hace 20 años hubieran sido simplemente conservadoras,
ahora se les llama extrema derecha, ¿no? Y al revés, extrema izquierda, pues bueno, esto en España lo vemos constantemente, ¿no? Es un juego en el que estos partidos se sienten tremendamente a gustos, llamando extrema izquierda, bueno, no sé, a los de Podemos, Sumar, etcétera, extrema izquierda, comunistas, tal, y los otros, pues fascistas, tal. Es un juego quizás Una demasiado peleita. fácil, sin descartar que uno, al casos concretos existan en las dos direcciones, ¿no? Pero que es un juego demasiado fácil que se utiliza siempre para cualquiera, eso que se sale del partido único, ¿no? Entonces, todos estos movimientos, vamos a decir, conservadores, que están teniendo tanta fuerza en todos estos países, ¿qué son realmente? Esto es algo que no es tan fácil de identificar como pueda parecer. Porque ahora en el juego geopolítico estamos viendo que muchos de estos grupos están apostando por los países emergentes, en lo que es, en principio, el conflicto fundamental, ¿no? Digamos, entre la defensa de los ciudadanos y la defensa de los intereses oligárquicos. Si pensamos en lo que es lo que quizás en el maoísmo se hubiera llamado la contradicción principal, yo creo que está claro. Es ese choque entre los países emergentes y las corporaciones occidentales. Esa es la contradicción principal. Entonces, en principio, si esa es la contradicción principal, deberíamos calificar como progresista a los grupos políticos que se posicionan a favor de los países emergentes y como, si se quieren, reaccionarios, ¿no?, a los grupos políticos que se posicionan a favor de las corporaciones occidentales, ¿no? Y este debería ser un marcador fundamental, ¿no? Entonces, dentro de esos grupos conservadores, en Europa hay muchas contradicciones en este sentido, ¿no? Hay grupos, algunos se les califica constantemente de prorrusos, otros que tienen muy buenas relaciones con China, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de Hungría, ¿no? Y, no sé, hay cosas que son muy contradictorias y que no son fáciles de interpretar y que yo creo que esto va a ir necesariamente a un proceso de clarificación en los próximos años, porque va a haber una confluencia, bueno, probablemente ahora hay quizás una alianza más o menos tácita entre sectores conservadores y trumpismo por un lado y países emergentes, en esa, digamos, pugna contra el partido único, ¿eh? Contra esas, vamos a decir, oligarquía financiera y su soporte político en el partido único, ¿no? Entonces ahí hay una alianza tácita seguramente frente a ese enemigo común, ¿eh? Pero, claro, a medida que ese enemigo común se vaya debilitando en los próximos años, esas alianzas, como suele pasar siempre, van a tender a clarificarse, ¿no? Quién está en un bando y quién está en el otro, porque claro, las estrategias de los países emergentes externas e internas son radicalmente distintas, por ejemplo, de las del trumpismo, ¿no? Y luego tenemos casos que son muy, muy variables. Por ejemplo, el caso de Le Pen, ¿no? El Le Pen, en el sentido económico, se ha dicho muchas veces que era la verdadera izquierda en Francia, ¿no? Es decir, porque los grupos de izquierda se habían apuntado, los que habían sido izquierda se habían apuntado al neoliberalismo y, sin embargo, el grupo de Le Pen se había, de alguna forma, alineado con las políticas gaullistas, más intervencionistas, más de defensa del Estado social, algo realmente sorprendente lo que había pasado en Francia. Entonces, esto había facilitado un desplazamiento impresionante del voto obrero hacia el partido de Le Pen, ¿no? Pero en los últimos años, el partido de Le Pen ha dado un giro hacia, digamos, políticas más liberales, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hay que ver detrás de esto? Un cambio en los sectores que los apoyan. Se habla de que esto ha facilitado el apoyo, pues, de determinados grupos empresariales, corporativos, del grupo mediático Vivendi, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, esto es algo casual, todos estos movimientos en unos u otros países tienen unas referencias claras sobre con quién alinearse o con quién no, son referencias que pueden cambiar. Bueno, yo creo que vamos a irlo viendo, porque claro, hay un aglutinante común en origen, que son digamos, las políticas, bueno, además de los problemas socioeconómicos, ¿no?, las políticas woke. Estas políticas socioculturales que nosotros hemos llamado posmocapitalistas y ahora está de moda llamarlas capitalismo woke, ¿no?
son tan absurdas y tan destructivas que han hecho muy fácil captar votos en base a la oposición a las mismas. Y entonces una buena parte del crecimiento de estos sectores conservadores se debe a esto, ¿no? Al éxito popular de las políticas anti-woke, ¿no? Entonces, claro, detrás de esto luego hay políticas socioeconómicas distintas entre unos grupos y otros y también políticas de posicionamiento geopolítico distintos, ¿no? Entonces, bueno, es una situación bastante confusa, ¿no? El peligro de que algunas de estas fuerzas evolucionen hacia posiciones, digamos, fascistas, si se quiere, o de claramente extrema derecha, no está en ellas mismas, sino está en las corporaciones, porque el fascismo no es un movimiento que nazca por sí mismo. El fascismo y el nazismo son movimientos que nacen del pánico de las corporaciones, un pánico que existe, pero que ahora se está canalizando políticamente, no a través, hasta ahora, no a través de estas formaciones conservadoras, sino a través de las otras, de las formaciones del Partido Único, digamos, liberales o neoliberales, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, no habría que descartar que ante una necesidad de endurecimiento digan, bueno, pues ahora apoyamos también a estos conservadores, si se dejan apoyar, para apoyar políticas, pues digamos, de estas políticas de mayor endurecimiento, pues en países concretos, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver si estos grupos tienen autonomía propia, tienen autonomía ideológica frente a estas fuerzas corporativas o no los tienen. Porque probablemente eso es lo que define la frontera entre fuerzas conservadoras y fuerzas, digamos, de extrema derecha, fascistas, criptonazis, neonazis, etcétera, ¿no? Ese apoyo corporativo, ¿no? Que hasta hace muy poco no han tenido, porque las corporaciones se han volcado en el apoyo a las fuerzas neoliberales, pero puede pasar como consecuencia de esa situación de pánico, ¿no? Como para recordarle a los espectadores que, como tú has dicho, por ejemplo, el partido nazi triunfó en Alemania porque estaba triunfando la revolución en la Unión Soviética y los trabajadores, los obreros alemanes, empezaban a abrazar el comunismo. Entonces se financió y se creó el partido nazi. Claro, no es solo que empezaran a abrazar, sino que hubo, creo que fueron hasta 3 revoluciones con impacto regional en Alemania, ¿no? 3 intentos revolucionarios. Correcto. Sí, sí. Y el partido nazi tuvieron una implicación muy alta en las corporaciones alemanas, pero también corporaciones británicas, holandesas, norteamericanas, ¿no? Es que está algo perfectamente acreditado, ¿no? Sí, Y hubo incluso lo que se llamó la carta, creo que era la carta de los industriales, le llaman. En realidad, vamos a ver si en el momento en que se nombra Hitler canciller, el presidente de Alemania había una especie de coalición entre conservadores y nazis dentro del gobierno, ¿no? Y el presidente iba a designar canciller al representante de los conservadores, ¿no? Y hubo lo que se llamó la Carta de los Industriales, firmada por, creo que fueron 20 grandes industriales alemanes, pidiéndole al presidente que designara a Hitler como canciller, ¿no? O sea, hay una serie de hechos que son clarísimos, ¿no? Aparte, la financiación del partido, la financiación luego del propio gobierno nazi, o sea, el apoyo corporativo fue total, ¿no? Claro, no es casual que el propio Hitler en su libro Mi lucha, ¿no? Ya desde el principio, por todas partes, dice que su obsesión es atacar a la Unión Soviética, ¿no? Lo dice claramente, ¿no? Y claro, todo es esa argumentación ideológica de avanzar hacia el este, del, ¿cómo le llaman? El territorio vital o Lebensraum, creo que el decía. Lebensraum, sí. Pues claro, todo eso era una justificación ideológica de lo que las corporaciones querían hacer, que era liquidar el régimen soviético, ¿no? Correcto. Fue triunfar la revolución soviética y empezaron a ver partidos nazis en España, en Alemania, claro, en Italia, en Rumanía. El caso de Italia también fue muy llamativo. Por ejemplo, esto se supo
yo creo que fue 15 años, en el 2010, 2012, la propia BBC hizo un artículo porque ya había habido sospechas sobre la trayectoria de Mussolini. Pero es que ya entonces, en el año 2010, aparecieron extractos de sus cuentas bancarias en los que se acreditaba que había recibido unos enormes pagos semanales de la inteligencia británica desde el momento en que deja el Partido Socialista hasta el momento en que crea el Partido Fascista. Durante todo ese periodo, ¿no? Entonces, pues que claramente Mussolini es, o había sido por lo menos, un agente británico, en ese sentido, ¿no? Un agente de la inteligencia británica, ¿no? Curioso, ¿no? Es curioso también que, como bien comentas tú, todos los partidos, vamos a decir, nazis o fascistas, ¿no? Como Mussolini, empezó mostrándose social. Hitler lo mismo, social, por el pueblo, tal. Incluso Franco se apoyó en la Falange, que la Falange tenía pues otra, era de derecha, conservadoras, pero era social, buscaba el bienestar social, ¿no? Pueden gustar de sus ideas o no, pero buscaba eso, ¿no? ¿Cómo aprovecharon esos movimientos sociales? ¿Cómo se apoderaron de ellos? ¿Los utilizaron para subir? Y claro, después, pues Claro, los es que ejecutaron. hubieran sido movimientos totalmente marginales si no llega a ser por ese apoyo corporativo, claro. Claro. Entonces, sí, ahora sí hay una situación muy similar en el sentido que hemos comentado antes, ¿no? Es decir, hay una situación de dificultad económica creciente. Entonces teníamos incluso la crisis del 29, durante todos los años 20 una crisis enorme, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Luego tenemos la amenaza externa, que entonces era la Unión Soviética y ahora son los países emergentes y muy directamente ahora Rusia, ¿no? Parece que la están presentando así. Y luego, internamente, antes teníamos esa clase obrera muy dura y agresiva y revolucionaria, digamos, y ahora no tenemos eso, pero tenemos Internet, ¿no? Y un Internet que ha generado una oposición creciente, pero creo que lo comentábamos el otro día, pero muy anárquica, ¿no? Y muy anárquica y por tanto muy manipulable, ¿no? Muy Claro. manipulable, claro, es una posición que se crea de forma individual con cada persona delante del ordenador, ¿no? Y que lleva a posiciones muy distintas de una persona a otra, y esto genera una disidencia anárquica muy fácilmente manipulable por movimientos que se apunten pues, al antiguoquismo, digamos, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero bueno, que necesita irse consolidando en el tiempo, y el hecho de que existan unas u otras alternativas ya organizadas es lo que va a permitir canalizar ese descontento creciente a través de Internet, ¿no? Por eso Internet instrumentalmente es el gran enemigo o se ha convertido en el gran enemigo de las élites, y luego, por supuesto, los grupos políticos que se han situado también en ese entorno, ¿no? Sí falta visualizar también, porque está claro cuál va a ser los aliados del trumpismo, ¿no? Todos esos grupos conservadores, digamos, que se les llama de extrema derecha, pero bueno, son igual hace 25 años hubieran sido sin más grupos conservadores, ¿no? Pero, y que son muy distintos de unos países a otros. En los países tienen un componente muy agresivo, pues en España su toque neofranquista, etcétera, ¿no? Pero lo que falta por articular es esa influencia creciente de los países emergentes a través de opciones políticas concretas, ¿no? No, seguramente ni Rusia ni China han sido muy activos en ese sentido, creando opciones políticas específicas bien relacionadas con ellos, pues se han dejado querer por unos o por otros, pero seguramente eso va a venir, ¿no? Pues identificando casos concretos, pues por ejemplo el caso de Eslovaquia, ¿no? La socialdemocracia en Eslovaquia, o el caso de BSV en Alemania, ¿no? Este grupo de Sarah Wagenknecht, pero luego hay una influencia muy clara de todo lo que es el ejemplo, la referencia a los países emergentes en el conjunto de Europa Central y Oriental, y esto va a generar seguramente muy rápidamente una cristalización, un creciente de
de esos posicionamientos, ¿no? Volviendo a lo que es la cohesión interna de la Unión Europea, ¿cómo conseguirá la Comisión Europea frenar la polarización que hay, eh, la pérdida de confianza en las instituciones por parte de la gente joven y después de esta clase, bueno, que ellos dicen clase media, en realidad somos proletarios, ¿no? Todos estos proletarios que cada vez estamos más precarizados económicamente, prácticamente, es una semiesclavitud, porque con los sueldos que pagan te da para tener piso donde dormir de manera bastante justa, comida y, como quien dice, dinero para el autobús para ir a trabajar, ¿no? Hombre, tiene un aliado importantísimo, que es, digamos, la tradición de la izquierda, de lo que se llamaba izquierda. Es decir, todo ese problemática social, ese descontento social, está desarmado si no hay organizaciones que lo canalicen. La gente por sí misma nunca se mueve si no es a través de organizaciones. Necesita esas organizaciones sociales, sindicales, políticas, ¿no? Y esas han desaparecido. Han desaparecido porque las han comprado, se han vendido, como Claro, quieras decirlo. Entonces, claro. este es el gran problema. Es la gran ventaja para ellos, esto es lo que facilita también que la disidencia se vaya hacia esos partidos conservadores y, claro, mientras no surjan alternativas que realmente defiendan a los ciudadanos, también en el ámbito socioeconómico, porque claro, nosotros solemos decir que hay que, en este sentido, para identificar a las organizaciones es muy importante apuntar en tres direcciones, ¿no? La dirección socioeconómica, la dirección sociocultural y la dirección geopolítica. Es decir, un partido que defienda a los ciudadanos les va a defender en los tres ámbitos, ¿eh? Porque si no es así, es sospechoso. Es sospechoso de que esté intentando manipular a la gente en una dirección para canalizarla por la otra, ¿no? Quiero decir, si hay un grupo que dice, bueno, digamos de estos conservadores, que dice, bueno, yo me opongo a la cultura dominante en todos estos temas del posmofeminismo, la inmigración, tal y cual, ¿no? Y esto me lleva a captar voto popular, pero resulta que luego en el ámbito socioeconómico apoyo las políticas de las grandes corporaciones. Pues es muy fácil que sea lo que se trate de un sistema de disidencia controlada en el que precisamente yo hago esas apuestas en el ámbito sociocultural para llevarme el voto y hacia, en definitiva, hacia los intereses socioeconómicos de las grandes corporaciones. Es decir, es una forma de taponar la disidencia también, ¿no? Pero puede suceder también en sentido contrario, ¿no? Es decir, grupos de estos más o menos tradicionales de izquierda que digan, no, no, yo defiendo los intereses socioeconómicos de la gente, pero cuando esto está íntimamente ligado con todas estas modas socioculturales que están defendiendo intereses corporativos, pues al final, igual en lo que es importante para las corporaciones, estoy acabando llevando a la gente con un pretexto o con otro en esa dirección, ¿no? Entonces, sí es muy importante lo que decía. Pues primero, en el ámbito geopolítico, en esa contradicción fundamental que existe en el mundo, ¿cómo se posiciona este grupo? Países emergentes, corporaciones occidentales. O no te posicionas, que es una forma de posicionarte, claro, ¿no? Segundo, en el ámbito socioeconómico, te mantienes en el contexto neoliberal o realmente no basta que digas que no eres neoliberal, porque eso es muy fácil, ¿no? ¿Realmente estás haciendo apuestas para salir del modelo neoliberal o no? Y luego en el ámbito sociocultural te estás dejando arrastrar por, digamos, por estas culturas woke, posmocapitalistas, tal, o realmente te estás enfrentando a estas políticas que son absurdas e irracionales, ¿no? Bueno, pues los tres aspectos hay que tener en cuenta si realmente queremos buscar e identificar organizaciones que tengamos cierta seguridad de que realmente están queriendo defender a los ciudadanos y no instrumentalizar una oposición aparente en determinados ámbitos para controlar a la población, ¿no? En otros. Algo muy importante que has dicho y que tenemos que darnos cuenta, ¿no? La clase proletaria, ¿no? Es que es como lo que decías, necesitamos organizarnos, porque claro, yo como persona individual no voy a ir al CEO de Citroën a discutirle cuándo voy a cobrar al mes. Indudablemente, o me quedo sin trabajo, acepto lo que él me quiera dar como una limosna, ¿no? Pero ¿cómo consiguieron infiltrar y destruir, por ejemplo, los sindicatos? Los destruyeron y los infiltraron hasta cierto punto, perdieron tanta credibilidad que la gente
oyes hablar a trabajadores y te dicen que los sindicatos no hacen falta, que son inútiles, que solo están para chupar el dinero los que son sindicalistas, ¿no? Mm. Que tienen razón en que están destrozados, manipulados y utilizados, pero la gente no se da cuenta lo importante que es estar sindicado y tener sindicatos independientes, verdaderos. Bueno, esos comentarios probablemente son exagerados, porque normalmente los sindicatos, los grandes sindicatos, incluso para sobrevivir, necesitan realizar algún tipo de función. Es decir, cuando se habla de que la sociedad civil ha desaparecido, de que la gente no participa, sí, pero los sindicatos siguen teniendo millones de afiliados, millones, ¿no? Entonces la gente paga cuotas por algo, ¿no? Otra cosa es que esa función esté mejor o peor realizada, que haya una corrupción estructural grande en los sindicatos, y claro, eso pues lo han conseguido por distintas vías. Una muy importante es el dinero, la financiación, ¿no? Porque claro, esto yo creo que lo comentamos el otro día sobre las organizaciones políticas, ¿no? Si la dirección de una organización ve que sus recursos no dependen de las cuotas de la base, ya para ellos la base es una molestia, con la Claro, que tienen que aguantar, algo a lo que tienen que aguantar nada más, ¿no? Y claro, eso te puede pasar porque en una organización política te financian pues empresas, bancos, etcétera, o porque te financia el gobierno. Igual, igual. Si me claro, financia el gobierno, sí, me van a preocupar, pues quizás las elecciones, o en las, pero, pero no va a tener una preocupación directa por los afiliados, los intereses de los afiliados, ¿no? Y yo creo que esta es una cuestión clave, que las direcciones tienen que sentir que dependen de los afiliados, ¿no? Yo creo que esto es fundamental en las organizaciones políticas y en las sindicales también. eso es lo que tenemos que valorar. Tenemos que conseguir que los sindicatos sean independientes y que dependan de las cuotas de sus asociados. Claro. Indudablemente tendrán menos capacidad para dar cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que lo de los cursos, cada uno si necesita un curso es mejor casi que se lo busque y que el sindicato haga su verdadero trabajo. Porque si hace bien su Efectivamente. trabajo, tendrás dinero para pagarte cursos, Sí, sí. indudablemente, ¿no? Hombre, yo esto tengo que decirlo porque es así, ¿no? El caso del sindicalismo vasco igual es una excepción en ese sentido, ¿no? Sí, es Porque muy... los sindicatos tienen una capacidad de autofinanciación muy importante, y esto ha sido un factor muy importante también Claro, en eso que las patronales acusan como de excesiva dureza o conflictividad de los sindicatos vascos, que tienden a ser más duros, pero claro, respondiendo a una realidad social que se lo está reclamando. Entonces, eso es así. Son los niveles de financiación de los sindicatos vascos, de autofinanciación, son muy importantes, y esto ha sido clave para que mantengan ese tipo de políticas y para su éxito también en la base social, ¿no? claro. Entonces, yo creo que es algo fundamental en el movimiento sindical y también en el movimiento político, en el movimiento asociativo, etcétera, ¿no? Pues, pues sí. La, la Unión Europea en el contexto mundial, en la visión geopolítica, eh, quiere apostar por ser un líder global, ser autónoma, quiere crear el nuevo ejército para ser más autónoma, pero tenemos un problema. No tenemos recursos y los que nos servían los recursos ahora son nuestros enemigos porque los anglosajones y los liderados por Estados Unidos, yo creo que es lo que buscaban. ¿Cómo va a conseguir al final, lo digo ya para ir cerrando el programa, conseguir posicionarse la Unión Europea como una potencia, no como un actor secundario o terciario, no, como una potencia económica, porque militar de momento no, en la geopolítica actual? Bueno, yo lo que no sé es hasta qué punto somos conscientes del desastre, de la desastrosa situación en la que se encuentra Europa. Porque claro, antes de ser una gran potencia, un actor secundario, hay que sobrevivir, ¿no? Y ya esa es, yo creo que el primer reto para Europa, ¿no? Y sobre lo que hay que hacer al respecto, yo creo que lo más importante, lo primero, antes de todo, es echar a la clase política actual.
necesitamos una nueva clase política, porque con una clase política como la actual, que no trabaja para los ciudadanos, que ha venido trabajando para Estados Unidos y para las grandes corporaciones, claro, pero hasta unos niveles, digamos, absolutamente absurdos, ¿no? Destruyendo a cada uno a sus propios países, ¿no? No hay más que ver la evolución de Europa en los últimos 30, 40 años, que no ha sido una cuestión de que otros lo hagan muy bien, que también, ¿no? Los países emergentes, China, etcétera, han hecho muchas cosas muy bien, sino ha sido una cuestión de políticas absolutamente desastrosas y no por razones técnicas, por razones políticas, porque hemos tenido una clase política que los grandes temas los ha metido en el cajón, que se ha inventado cuestiones de cuarto, quinto o sexto nivel y nos ha estado engañando, despistándonos con debates absolutamente falsos, innecesarios o deformados, y los grandes problemas se han ido haciendo cada vez mayores, porque no se han abordado, y no se han abordado premeditadamente, porque era lo que interesaba a las grandes corporaciones y porque nuestra clase política no se ha preocupado de atender a los ciudadanos. Hablo de la clase política europea en general, que es tanto la de la Unión Europea como la de casi todos los estados, ¿no? Entonces, si no echamos abajo a esa clase política, pues va a ser muy difícil, casi imposible que salgamos adelante, porque los grandes problemas que se van a seguir acumulando y las salidas frente a esta situación tan terrible que tenemos ahora se van a diseñar en función de los intereses corporativos, ¿no? Hoy mismo analizábamos esto esta mañana desde el punto de vista de las políticas de desapalancamiento, de reducción de la deuda, ¿no? Es decir, estamos en países hiperendeudados, tanto con deuda privada como pública. Primero fue el problema de la privada y luego el de la pública ha venido después. Pero para hacer frente a esas situaciones va a haber que abordar en algún momento políticas de reducción estructural de la deuda. Pero claro, esto tiene dos caminos. ¿Quién va a pagar los costes de esa reducción? Va a haber que hacer quitas, etcétera, pero ¿quién va a pagar ese coste? Pues lo van a pagar o los inversores financieros o los ciudadanos. ¿Y eso de qué va a depender? De quién está en el poder político. Entonces, claro, ese es un ejemplo, ¿no? Pero el conjunto de los grandes retos que tiene Europa dependen de quién controla la clase política, y yo creo que lo que hemos visto estos 30 años es más que evidente. El propio Draghi nos lo decía este otoño, ¿no? Al decir, nos verán los problemas estructurales de Europa, y solo le faltaba decir los problemas estructurales que os hemos creado nosotros. Porque es que así, ¿no? Hablaba de unas políticas verdes disparatadas, del sobreendeudamiento, de todo lo que han hecho ellos, ¿no? Y Draghi muy especialmente junto a otros, ¿no? Y pues claro, es que es imposible librarse, plantear cosas nuevas, orientaciones nuevas, defender a los ciudadanos sin una nueva clase política. O sea, derribar la clase política actual es un requisito previo imprescindible para que Europa salga adelante. Eso está. Quiero recordar a los espectadores podría decir que es una máxima en la historia, ¿no? Y es que solo hubo cambios cuando hubo revoluciones. Es la única manera. Votando o tocando las palmas o las cacerolas debajo de un balcón no suele llevar a cambios. Es rarísimo. La gente que tiene el poder no lo suelta con facilidad. Desde aquí quiero hacer un llamamiento de que no estamos llamando a que la gente salga a la calle a meterle fuego a nadie ni a pelearse con nadie, indudablemente, ¿no? Pero solo hubo cambios. Sí, pero de todas formas, un matiz, porque claro, lo que hemos visto en los últimos 30 o 40 años nos puede llevar a un pesimismo estructural excesivo, ¿no? Porque claro, esa falta de opciones políticas ha estado muy relacionada con la situación geopolítica. Esa situación geopolítica en la que después de la Guerra Fría las corporaciones occidentales dominaban el mundo, ¿no? Pero claro, ahora estamos en un cambio de contexto a nivel mundial. Entonces, ese cambio de contexto, con un peso creciente de los países emergentes, yo creo que necesariamente va a llevar por lo menos a una pluralidad política mayor y a que organizaciones distintas fuera de ese marco del partido único pues tengan una capacidad de desarrollo. Luego, seguramente, si llegan al poder, pues habrá unos conflictos u otros, seguro, como lo sabía en la Guerra Fría, ¿no? Cuando el Partido Comunista en Italia, por ejemplo, se desarrolla y tal, pero en el momento en el que
se acerca al poder, pues se hace ¡Pum! absolutamente de todo para que no llegue, ¿no? Pero bueno, pero el que por lo menos existan opciones alternativas, que en la sociedad se diversifique y tal, eso yo creo que ahora estamos ya en un marco en el que esto va a ser posible. Durante 30 años no ha sido posible, pero ahora va a ser posible, ¿no? Entonces, yo creo que hay que situarse en ese contexto y movilizarse cuanto antes para poner en marcha estas posibilidades, ¿no? Claro, hay que volver a tener conciencia política y de clase. La estamos perdiendo. Lo consiguieron las películas de televisión, eh, los medios, el verbo, el llamarnos clase media a cada momento, que a mí me No, parece como un insulto, ¿no? Que yo gane 1.000 euros al mes y venga el presidente del gobierno y decimos, usted es clase media, me estás insultando. Yo soy proletario porque lo que no voy es a engañarme, no me hago rico por decir que soy rico. Hay que sí. tener pasta, ¿no? No, es que además, bueno, antes aquí había un concepto distinto de clase media, ¿no? Pero ahora se está trayendo el concepto de Estados Unidos, que es llamar clase media a todos Al que los que puede tienen comer. trabajo. Y Sí, si al tienes que una puede vez que tienes comer. trabajo, ya eres clase media, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Claro. Todos sabemos de Pero aquí no, también. no, efectivamente no existe ese. Existen evidentemente los que tienen trabajo y los que no. Existen los asalariados, los propietarios, los autónomos, ¿no? Pero ese concepto de clase media puede ser muy fácilmente manipulable, evidentemente. Claro. Clase media es un abogado que tiene su bufete y gana, pues no sé, 100 o 200.000 euros al año. Eso es clase media. El resto somos proletarios. Y es más, incluso ese abogado es clase media, pero con riesgo a que si se queda sin su trabajo, pierda esa condición de clase media. Sí. Es decir, al No, y final, desde el punto de vista de lo que es clase, bueno, está el concepto de clase asalariada, es decir, desde el claro, punto de vista de su correcto. posicionamiento en la producción, ¿no? Y a la clase asalariada tiene un peso cada vez mayor, ¿no? Cada vez mayor, eso es una tendencia histórica de la concentración empresarial, ¿no? Hay cada vez menos autónomos, cada vez menos empresarios y cada vez más asalariados. Ya la media en Europa es el 87% de la mano de obra son asalariados, un 7-8% autónomos y luego el resto empresarios. Y en las regiones industriales más avanzadas, pues ya los asalariados son el 93%, el 94%, un 4% de autónomos y un 2% de empresarios, ¿no? Porque pues, Correcto. por una evolución natural de la concentración empresarial, ¿no? Entonces esa es la tendencia natural, ¿no? Claro. ¿Dónde Es está? que, es que aparte lo vemos claramente, por ejemplo, en el ejemplo de Amazon. Desaparecen en todas nuestras ciudades, vamos andando por las ciudades, en los lugares más céntricos donde antes había una cantidad de comercios enormes con una vida y tal, todo está cerrado, desapareciendo, y sin embargo, pues hay una empresa, una única Amazon, que vende, pues yo estoy contra ellas, pero la verdad, al final compro en Amazon. Es Sí, sí, que, sí. No, es que, por ejemplo, a los autónomos a todos nos caen simpáticos porque es gente que trabaja mucho, con mucha motivación, etcétera, sí, sí, pero sí, que en muchos sectores cada vez les cuesta más conseguir. Algunos dicen, son muy productivos. No, económicamente no son productivos porque la falta de economía de escala no les permite rentabilizar su esfuerzo, ¿no? Pero son bueno, productivos para los que los contratan. O sea, para quien trabaja en sí son productivos porque le quitan todos los cargos que tiene un empleado, se los asume el trabajador como autónomo y al final es simplemente un trabajador asalariado, es un falso autónomo que estamos hablando. Porque una cosa es que yo sea autónomo porque yo tengo mi propia empresa o eso, soy un abogado o un arquitecto. Pero si soy autónomo y repartidor de Amazon, a ver, no soy autónomo, soy un currante de Amazon que me tengo que pagar yo mis servicios sociales, ¿no? efectivamente. Es así. Muy bien. Pues bueno, ya hora y 9 minutos llevamos. Sí, Pues ya nos si toca. quieres, recordamos a los que nos escuchan que si os ha gustado el vídeo le des al like. Si no estáis suscritos, darle por favor a la tecla de suscribirse. No os olvidéis de dejarnos preguntas o comentarios si queréis, que responderemos, ya sabéis, no en este canal, sino en el de Kai Center, que lo localicéis muy fácil, Kai con K, Center con C. Y bueno, ya sabéis que yo estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Y bueno, pues gracias Santiago y gracias a DMP Geopolítica, por supuesto.
Bueno, pues yo encantado de estar contigo, siempre me lo paso muy bien porque aprendo muchísimo, es un honor compartir la pantalla contigo. Y bueno, esta vez ahí tenemos que recordar, no solo despedirnos de DMP Geopolítica, sino también de los espectadores de Demoliendo Mitos de la Política. Espero que ahora al vernos nos sigáis también en el canal de MP. Bueno, pues con esto y un bizcocho, mañana viernes a las 11 de la noche nos veremos aquí con Fernando Moragón. Encantado y hasta el próximo día. Muy bien.